tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por todos aquellos despiertos en la palabra de Dios que buscan de día a día esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Gloria Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por el cafetín, este programa apologético. Padre, es tuyo. Toda la gloria te pertenece a ti. Danos luz, danos sabias palabras. Unge nuestros labios para que nosotros podamos presentar estos temas teológicos muy importantes para tu iglesia gloriosa en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 75. Le damos gracias y a todos ustedes que son tan amables de abrir las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre a sus almas y ustedes puedan llevar este evangelio a otras personas, este mensaje de salvación. Para aquellas personas que nos están viendo por primera o segunda vez, estos son nuestras plataformas. Nos pueden buscar allí. Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan llevarlo a amigos de ustedes, familiares, etcétera. Y se pueden suscribir. Suscríbanse, ¿verdad? Y denle a la campanita. Pastor. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, lo invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios y los domingos el servicio general a las 11 de la mañana. También le pedimos muy cordialmente que por su oración, ¿verdad? Por su oración ferviente, porque necesitamos apoyo en su oración. No le pedimos ofrendas monetarias, no les pedimos dinero en este ministerio, les pedimos su oración para que esta palabra de gloria, esta palabra de vida se pueda extender en muchos lugares sobre la faz de la tierra a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Iglesia de Dios. Dice: amén, amén y amén. Bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos, el tema de hoy es muy importante, así como todos los temas. Tenemos una biblioteca hecha para usted. Lo hicimos con el amor de Dios y aquí no están pagando ustedes nada. Esto es teología, ¿verdad, pastor? Claro que sí, tenemos más de 400 videos donde esta palabra de gloria no se contradice porque es la sana doctrina. Exactamente, la sana doctrina, la gente cree que es algo nuevo. No. La sana doctrina es lo que los que empezaron la iglesia, ¿correcto, pastor? Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y es de la iglesia primitiva. Los que empezaron esto fueron los apóstoles. Es lo que estamos hablando. También este país, si usted vive aquí en los Estados Unidos o conoce de los Estados Unidos, fue fundado con la sana doctrina. Exactamente. Y a eso es lo que vamos. Estamos yendo. Estos son los orígenes de la iglesia y la palabra que estamos hablando es lo que sale en la Biblia. Perseverando la verdad. Exactamente, porque ha sido manipulada, ha sido transformada, diluida de una manera tan, gigantesca, digámoslo así, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con eso. Pastor, ¿qué es la apostasía? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, este tema es muy importante porque realmente muchas personas tienen la falsa noción de qué es la apostasía, qué es ser un apóstata, pero hoy les vamos a esclarecer este tema teológico a través de este cafetín, porque muchas veces las personas piensan que, incluso las personas apóstatas me han hablado de apostasía cuando ellas son apóstatas, o sea, que oye muy chistoso, pero es la verdad. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que están enfermas, que no ven su condición espiritual y no pueden discernir que están en un error teológico, en un error de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es apostasía. Por eso es muy importante que cuando usted mencione la palabra de Dios, la palabra de gloria, tenga mucho temor para decirla, porque usted puede caer en este pecado de apostasía. Exactamente, por eso es que es muy importante
¿verdad? Ver estos temas aquí. Y vivimos en tiempos terribles, hermanos, que usted puede encontrar la apostasía hasta debajo de su cama. Exactamente, por eso es importante ver este tipo de programas para que puedan ver el error, ¿correcto, pastor? Correcto. Ok, pastor. Ahora, ¿qué significa la palabra etimológicamente apostasía? Bueno, apostasía en el diccionario Webster, nosotros usamos el diccionario Webster de 1823 porque es creado por un cristiano. Este fue el segundo diccionario aquí en los Estados Unidos. El primer diccionario que tuvimos en los Estados Unidos provino de Inglaterra, pero este fue escrito por un cristiano aquí en los Estados Unidos cuando fundaron la nación y siempre trae citas bíblicas y concordancia bíblica porque este país se fundó por cristianos y apostasía quiere decir una revelación ante Dios, darle la espalda a tu fe, darle la espalda a lo que tú profesas, ¿verdad? También en la medicina, si usted escucha ese término, porque también en la medicina se escucha como el de redención, ¿se acuerda que hablamos de él? El de apostasía quiere decir un hueso malo que te lo quitan porque te va a pudrir tu carne. Entonces, apostasía quiere decir que te desviaste de la fe correcta, que no estás profesando lo que Dios quiere que tú creas o profeses. Eso quiere decir apostasía. Estás en un error, tienes un error teológico. Ok, pastor. Entonces, ¿es difícil caer en la apostasía, pastor? Bueno, no es nada difícil, ese es el problema. Incluso Jesús se acuerda, dice que si tú cambias una J, una coma, ya caíste en la apostasía. Muchas personas que predican barbaridades, o hoy en día tenemos un gran problema porque no hay teólogos, no hay personas apologéticas que defiendan la palabra de Dios. Están contados aquí en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y vemos que la apostasía es el pan de cada día en muchos lugares de estos, ¿verdad? Y sabemos que eso es malo, ¿verdad? Porque pues uno puede errar muy fácilmente si usted no se da cuenta, ¿verdad? No es tan difícil como nosotros pensamos. Podemos caer en la apostasía muy fácilmente porque no tenemos ese temor de Dios que solamente el Espíritu Santo nos da. Ok, pastor. Ahora, ya sabiendo lo que es apostasía, ¿verdad? Que es desviarse, ¿verdad? Del camino, ¿cuántos tipos de apostasías hay? Bueno, la Biblia menciona de 3 tipos de apostasía muy importantes que nosotros debemos analizar, ¿verdad? Una apostasía que, por ejemplo, las personas nuevas tienen un gran amor por las cosas de Dios, entonces empiezan a predicar y no saben, no están instruidos o no han sido llamados, el Espíritu Santo no los ha capacitado, pero tienen ese anhelo por aprender de Dios o están en un lugar equivocado. Hay personas que han estado en una iglesia por 10, 20, 30 años en un lugar equivocado y pueden estar en ese tipo de apostasía porque no han hecho su labor de estudiar las Sagradas Escrituras y reconocer el error, ¿verdad? O le han creído a sus líderes espirituales, desgraciadamente. Tú no tienes que creerle a tus líderes. Tú todo lo que escuchas en una iglesia no quiere decir que esté bien. No porque estás en una iglesia. Todo lo tienes que filtrar a través de la palabra de Dios y es para la iglesia con los oídos de Jesucristo. Y bien trazado, porque hoy en día tenemos ese problema, hermanos. El problema número 1 aquí y en el mundo teológico hay una teología barata. ¿Sabe lo que es una teología barata? Que yo me guío por ejemplos bíblicos. O sea, si Noé hizo un arca, yo la hago. Si hicieron 7 vueltas a Jericó, yo las hago. Si Elías le tiró el manto, yo lo tiro. Y eso es una teología barata. La iglesia seguía por doctrinas ya establecidas por los apóstoles que recibieron la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Bueno, pastor, tremendo. Ahora, pastor, ¿nos podría explicar esa primera, digamos así? La primera apostasía es la que tú puedes todavía retomar tu curso. Dios todavía te puede salvar. Has estado en un lugar falso por muchos años, has tenido falsos maestros, falsos pastores, pero tú te das algo dentro de ti, el Espíritu Santo está diciendo, está mal, tengo que encontrar la verdad, y tú empiezas a cambiarte de una iglesia a otra, o Dios te lleva a otra iglesia y empiezas a escuchar la sana doctrina, porque acuérdate que la sana doctrina
no enferma. Todas las demás doctrinas de demonios vas a tener enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen la sana doctrina. Entonces esa es la primera apostasía, la vamos a ver en 1 de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, porque hay miles y miles de espíritus. ¿Solamente sabes cuántos espíritus santos existen? Uno. O sea, no crea. ¿Y cómo cree al Espíritu Santo? Aquí está. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es el Espíritu. Aquí está. Si tú te dices ser espiritual, te sabes bien trazada la palabra de Dios. La comprendes. No solo la lees, la entiendes. Porque el Espíritu Santo te está guiando. Ese paracleto, ese paralegal o ese asistente legal que te ayuda a leer este testamento, porque es un testamento, es algo jurídico de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron de este mundo. Entonces tú, si escuchas que fulano de tal viene, que el apóstol viene, ni siquiera hay apóstoles, que el profeta viene, ni siquiera hay profetas. Entonces, algo tan sencillo te pueden engañar, imagínate en los espíritus. Exactamente. Entonces, o sea, en esta número 1, pastor, esa persona puede ser todavía rescatada por Dios. Puede ser rescatada. O sea, ojo pelado. Ese tipo de apostasía. Lo que el pastor está diciendo acá es que realmente este tipo de apostasía se pueden salvar. Sí, están en un lugar equivocado o son nuevos en el evangelio o no han tenido la oportunidad de una buena instrucción teológica de un verdadero siervo de Dios. Ok, pero aquí en esta palabra vemos que Juan es el que está dando esta palabra, ¿verdad? Dice una cosa importante, probad. Eso es lo primero. O sea, ¿cómo yo pruebo? Bueno, ustedes cuando estén ahí en su iglesia X, ¿verdad? Lo que diga el líder que está hablando o el pastor que está hablando, usted chequee con la palabra, si esta concuerda con la palabra de Dios. Claro, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, llega un tipo y me dice, pues yo estuve en el hospital y me declararon muerto por 4 minutos y vi la luz y vi el túnel y me empieza a platicar todo lo que vio y hizo. Y si no concuerda con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Son espíritus y demonios. Exactamente. Así es. Y no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Por eso tenemos que nosotros filtrar todo a través de los oídos de Jesucristo. Esos son los oídos de Jesucristo. Aquí. Exactamente. Bueno, pastor, entonces ya tenemos la primera. Ya el primer paso que si usted es nuevo en una iglesia o ya lleva 15, 20 años, ¿verdad? El primer paso es probar. ¿Cómo vamos a probar? Estudiando. Claro. Estudiando la palabra. Así. Rascando, es escudriñar. Exactamente. Porque esos tesoros escondidos no van a estar a la simple vista de todos. Exactamente. Entonces, eso es lo que dice la número 1, la primera clase de apostasía. Vamos a la segunda, pastor. La apostasía es algo muy diferente. Son personas que ya se les habló la verdad y rechazaron la verdad. Entonces la rechazaron una vez, la rechazaron 2 veces, porque Dios es paciente. Pero así como juegos de béisbol, 3 veces la rechazan y te ponchan, ¿no? Entonces sí, Dios también rechaza la verdad, y la podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses del 10 al 12, y dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les predicó el evangelio una vez, se les predicó el evangelio. Sí, ya creí, ya soy salvo. O yo invoqué a Jesús con mi boca. O sea, no creyeron a la verdad. Por tanto, pues, enviaré a Dios eficacia de engaño. El mismo Dios les va a mandar un poder para que estas personas sean engañadas. Porque al rechazar la palabra de Dios, la sana doctrina, tú no estás rechazando al predicador ni a nosotros, estás rechazando al mismo Dios. Y si tú rechazas al mismo Dios, el mismo Dios te puede mandar un poder de engaño para que tú te pierdas si tú no lo sabes. Para que creas a la mentira.
Versículo 12. Para que seas condenado a todos los que no creyeron la verdad y se comparecieron por la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Pues fallar lo que dice Dios, fallar sus sagradas escrituras. Lo que Dios más ama y protege son su palabra. Y es lo que está ocurriendo hoy en día, pastor. Muchos, y que pastores o profetas sí, o todo esto dicen, o sea, el placer de ellos es la injusticia. Claro, tienen un engaño. Por ejemplo, una persona le puede decir, no hay pastoras. Le enseñas aquí en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo para los gentiles, Romanos 11:13 nos dice que la mujer no puede darle instrucción al hombre. La mujer no puede estar en autoridad en el hombre dentro de la iglesia. Se lo enseñas tú en la Biblia y ella dice, ¡no! Entonces ella tiene un poder de engaño porque no creyó a la verdad, creyó a la verdad, rechazó una y otra vez la verdad. Entonces, esa persona, ese tipo de apostasía, número 2, ¿verdad? Porque ya hablamos de la una, de la uno, aún pueden ser salvos, como dice el muñequito 1, ¿ah? Aún pueden ser salvos. La número 2, ya no puede ser salvos porque el mismo Dios te manda un poder engañoso. Exactamente. Y la gente no lo ve, uno le dice, y hay gente que siguen a esta gente, que claro, todavía que están en el número 1, ¿verdad? Pero están siguiendo los que están en el número 2. Y ese es el peligro. Por eso es que hay que tener ojo pelado. Por eso es que hay que escudriñar las palabras y porque aún te puedes salvar en el número 1. En el número 1 te puedes salvar. Ahora, pastor, volviendo a lo que usted estaba diciendo de esto de las pastoras, lo dice Génesis. Cuando pecó Eva, primero porque fue Eva la que fue engañada, Adán no fue engañado, pero Adán peca también. ¿Por qué? Porque él decide hasta la muerte estar con su mujer, pues. Claro que sí. Por eso es que Adán peca, pero Adán no fue engañado. Entonces, en las maldiciones, digámoslo así, que Dios empieza a maldecir, le da una maldición a la mujer y una de ellas es que será enseñoreada por el hombre. Ese es el orden de Dios. O sea, el orden de Dios es primero Jesús, después viene el hombre, la mujer y los hijos. Ese es el orden que lleva. Claro, Pablo explica el por qué. Y es por eso que hay gente que aún se les explica esto y no entienden. ¿Por qué? Porque ya están en el número 2. Y hay un poder, como dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dice, el amor de muchos se resfriará. No dice se enfriará como en Reinas Valeras corruptas, dice resfriará, se enfermará. Sí, resfriado. Como resfriado. O sea, como por ejemplo, le puede usted preguntar una enfermedad a alguien, pues sí, usted es un alcohólico y está borracho y se emborracha todos los días. No, yo no soy un alcohólico. Pues esa enfermedad ya no deja ver su estado. Haz de cuenta que le dice usted es una apóstata. Alguien dice, no, yo no soy apóstata. Pues no puede ver su enfermedad porque ya Dios le mandó ese poder para estar enfermo. Sí. Y bueno, ya entonces terminando pastor, sería entonces que ya el poder engañoso está para que no crean. Pero lo más importante de esto es que no creyeron a la verdad de amor. Exacto. ¿Por qué? Porque si la persona amara a Dios, escúchenlo muy bien, como la número 1, si la persona amara a Dios, buscaría la verdad hasta por abajo de las piedras. Imagínense. El problema del número 2 es que creyeron a la mentira y no a la verdad. Se complacieron. Y se complacen en eso, en hacerlo. Y todas estas cosas. Ok, pastor. Ahora vamos a la número 3. ¿Qué nos dice la número 3, pastor? Bueno, la apostasía número 3, ya vemos que la 1 aún pueden ser salvos, la número 2 rechazaron a la verdad una y otra vez y Dios les mandó ese poder engañoso. La tercera apostasía, la Biblia indica que son los sinvergüenzas, los lobos rapaces, los rateros, son unos rateros que usan a Dios para llenarse sus bolsillos. Ellos predican y saben que están diciendo las cosas mal. El número 2 ya tiene un poder que cree que está bien cuando está mal, ¿me entiende? Pero el número 3 sabe que está mal y aún así se quiere llevar a todos al matadero para que se llenen sus bolsillos y todos les den falsos diezmos y se llene de dinero y todo eso. Si en algo tan sencillo como los diezmos te pueden engañar, imagínense en una doctrina. Sí. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, ¿verdad?
Romanos 16, del 17 al 18, nos dice: os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones, escándalos contrarias a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apártate de ellos. Si usted conoce un lobo rapaz, apártate de ellos, porque te va a llevar derecho al matadero. Dice: porque tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras lisonjas, ¿verdad? ¿Qué es lisonjería? A mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, mi testimonio, que casi me iban a matar, pero vieron que era un hijo de Dios y no me mataron. O sea, no hablan la palabra de Dios, hablan lisonjerías. Con suaves palabras que engañan corazones de los sencillos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está buscando a Dios y llega a caer con ese lobo rapaz. Imagínense. Bueno, entonces este es peligrosísimo, pastor. Este es peligrosísimo porque te va a llevar directamente a la condenación. Y ese Dios no le tiene que mandar ningún poder engañoso, ese es un siervo de Satanás. Entonces, ojo pelado con esta tercera clase de apostasía. Es muy impactante, es fuerte. Y se va a disfrazar de ángel de luz, se va a disfrazar como un siervo de Dios, te va a hablar palabras muy bonitas, te va a hablar muy bonito, que la prosperidad, que el amor, que el cariño. Te van a decir: vénganos tu reino. Que te van a decir: este es el ungido, tú no eres ungido, este es el ungido. Vas a prosperar. Y no hables mal del ungido de Dios. Pero después va a sacar las garras el lobo, te va a decir: pero dame tu carro, dame tu cartera, dame todo el dinero, cállate con los diezmos y las primicias y la renta y la luz. Y cuando necesites tú, que tú no pudiste pagar la luz porque te enfermaste, y vas a ellos te van a decir: esto no es un hogar de beneficencia. Así mismo te dicen. No, pues es una cueva de lobos. Cuando la cosa no es así, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el que problema ayudar a la gente viuda, a los huérfanos, es lo que nos dice la palabra. Pero el problema de esto va más allá de una iglesia, hermano. No, la gente no lo ve espiritualmente. Hay cadenas de lobos. Hay concilios, hay cadenas de lobos, que un lobito aquí, un lobito allá, otro lobito en esta ciudad, y todos le caen al lobo mayor y se nombra autoapóstol y todos le caen. El problema es que así es la corrupción, así es el cáncer, así es la enfermedad, pastor. Claro que empieza sí, pero, por un poquito y se va segregando y va agarrando más cosas. Pero la Biblia dice que ellos ya tienen su condenación. La Biblia habla que las personas que prediquen mal la palabra de Dios se van a ir hasta lo más profundo del infierno. Ok, pastor, aquí viene la próxima pregunta. Claro. Entonces, que sí. ¿Cuál es el castigo que va a tener a las personas que hacen este tipo de apostasía, pastor? La apostasía número uno, el castigo de la persona número de la apostasía va a ser el infierno si no encuentra la verdad en su caminar. O sea, si no cree al evangelio. Ok. Este es el que todavía se puede rescatar. Sí. Pero si no quiere, si quiere permanecer donde está, si no quiere abrir sus ojos, si no quiere estudiar la palabra como lo dice 2 Timoteo 2:15, ¿qué le va a pasar? Bueno, esa persona va a sufrir las consecuencias, se va a ir al Seol o al abismo o al infierno, como usted lo quiera llamar, pero no creyó de todo corazón al evangelio, se lo presentaron. Por eso hay una urgencia de entender y creer el evangelio. Entender el evangelio y creer el evangelio es rendir tu voluntad, rendir tus intereses propios y entregarte a Dios. Entonces, la apostasía número 2, que las personas que tuvieron un poder del mismo Dios, para que se pierdan, esas personas se van directo al infierno. Pero lo más triste de estas personas, que se van a llevar hasta sus propios hijos, porque están llevando a esas iglesias falsas a sus hijos. Y en la tercera, esa persona se va a ir al tártaro, como dice Pedro, a la parte más profunda, a la puerta más profunda del infierno, donde el castigo es indescriptible, y van a pagar por lo que trataron de hacer aquí en la tierra. Entonces esas personas si tú eres un criminal, un violador, un mocho orejas, un asesino, te va a ir mejor que tú seas un lobo rapaz.
Exactamente, porque sabiendo la verdad, En el infierno te ves mejor, la porque, convertiste en mentira. porque los que son lobos rapaces se ven hasta el fondo. Imagínese usted. Pastor, ahora vamos a clarificar aquí un aspecto porque es valuable que ustedes entiendan esto. Esto no es la opinión del pastor ni la opinión mía, es lo que dice la palabra de Dios. Es que para entender esto, como este programa es 100% apologético, tú tienes que entender que la palabra de Dios es sagrada. No es, me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro. No, la palabra de Dios es sagrada. Y ya está estipulada tal como es, y es como un espejo para nosotros, ¿correcto, pastor? Claro, no podemos cambiar o yo pienso esto, o yo creo esto, o yo lo discierno así. No, 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 no. Es lo que dice Dios. La fe no es lo que se te dé tu gana creer. La fe es lo que Dios quiere que tú creas. Exactamente. Y hay mucha gente, por lo menos nosotros, que estamos aquí en Clarksville, Tennessee, hay mucha gente que viven acá y no ven el programa, pero no vienen para acá. Yo sé que hay gente en Venezuela, en España, en México, que, bueno, a través de, por supuesto, de el internet y todo esto worldwide que hay, les es bueno ver esto, estamos de acuerdo. Pero hay gente que vive acá y no viene a la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar. Bueno, yo le pregunto a usted, ahorita en estos últimos 2 años han entrado miles de personas aquí a los Estados Unidos en caravanas y tú los entrevistas y todos dicen, yo nada más le pido a Dios que lleguen a Estados Unidos, yo nada más le pido a Dios que lleguen a Estados Unidos. Llegan aquí y no van a la iglesia. ¿Usted cree que es donde se van a ir? Ahí se lo dejo de tarea. Eso es triste. Ahora, pastor, ya vimos qué le va a pasar a estas personas que hacen toda esta, digamos así, esta parte corrupta de lo que es la palabra de Dios, porque ellos la corrompen. No es porque la palabra sea corrupta, sino que ellos la corrompen. Claro, teológicamente se llama blasfemiar la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede evitar la apostasía? Bueno, tú puedes evitar la apostasía estudiando diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Que tú estudies lo que es para la iglesia, que tú estudies lo que es para la iglesia. Nuestras doctrinas, la mayoría está desde Romanos a Filemón, porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Romanos 11:13 nos dice que él es el apóstol de los gentiles. Según Timoteo 1:11 nos dice que él no solo es apóstol, él es el maestro de los gentiles. Entonces, si tú estudias las cartas de Pablo, quizás Dios te dé luz y puedas creer a la verdad. Necesitas dos cosas, estudiar y fe, estudiar y fe, estudiar y fe. Porque si no tienes estudiar y fe, jamás vas a tener la tercera. ¿Sabe cuál es la tercera? Verdad. Exactamente. Y bueno, pastor, aquí es importante decirle que no solamente significa estudiarla, sino entenderla. Claro. Pastor? El Espíritu Santo es el único que te la puede hacer entender. Exactamente. Y entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios y la entendemos por medio del Espíritu Santo, realmente allí es donde vamos a tener los frutos. Ahora, es importante lo que dijo el pastor. Tenemos que leer de Romanos a Filemón. Esa es una perla que le estamos dejando acá. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas son las directrices que tiene la iglesia. Ojo, esto se lo dejó Jesús a Pablo en los 3 años que estuvo en el desierto. Claro, para la iglesia. Él fue entrenado por Dios, directamente por Dios. Esto no fue que Pablo dijo, no, yo quiero ser apóstol y yo aquí me truenan los chicharrones y aquí yo lo que digo. No. Gálatas capítulo 1 y 2. Exactamente. Aquí fue Jesús entrenó a Pablo. No fue cualquiera, fue Jesús. Entonces, estas directrices fueron para la iglesia. Así que si usted está en una iglesia y nada más lee Salmos, Proverbios, Génesis, el otro, y no estás leyendo lo que dejó Pablo, entonces no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, hay que leer Romanos. Hay que leer de Romanos a Filemón, todas esas cartas que dejó Pablo para la iglesia. Ojo, para la iglesia. Entonces, pastor, seguimos con la próxima pregunta. Ya vimos cómo podemos evitar la apostasía. Ahora, ¿cómo podemos adquirir esa fe
Bueno, Pastor. la fe solamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 10:17 nos dice eso. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día te han enseñado que tú puedes tener fe por los testimonios de otros, por ver los milagros. Lo dice la Biblia en 1 Corintios que por fe andamos, no por vista. Entonces, solamente la fe se puede adquirir. Dios instituyó que la fe solamente puede venir por la palabra. ¿Por qué cree que los israelitas no tuvieron fe en el desierto viendo todos esos milagros? Que el mar se abrió, que cayó pan del cielo, que salió agua de una roca y no adquirieron ni una pizca de fe. ¿Por qué? Porque Dios instituyó que la fe viene por el oír su palabra. Es importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Ya les voy a dar esta perla. Y perdona el pastor que Claro me quite que un sí. poquito ahí. Digamos así. Va a venir alguien acá que se va a hacer el Mesías. Y va a dar señales. Y muchos van a creer que es el Mesías. Y no lo es. Oigan. Y va a hacer cosas milagrosas, pero no va a ser el Mesías. Y es el anticristo. Esto se lo dejamos de perla para usted. Claro, ¿cómo yo voy a ver un tipo que está haciendo milagros cuando el milagroso vive dentro de mí? Entonces esa es la perla que le dejamos. Entonces mucha gente, ya la iglesia se está adaptando a los milagros. Ya la iglesia se está, este sanó, este hizo esto, este hizo lo otro. Así vienen los falsos cristos. Todo se va a alinear hacia judaizar. Entonces, ojo pelado. Y esto es, digamos, la advertencia, en inglés el warning, que no vean por los milagros. Pastor, seguimos con la próxima pregunta. Claro Entonces, que sí. ya tenemos, digamos así, lo que es estudiar la palabra de Dios. Ya tenemos la fe, ¿verdad? Entonces esa fe nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Pero ¿cómo podemos ser guiados a toda verdad y no caer en la apostasía? Si tú tienes al Espíritu Santo, es imposible que tú caigas en la apostasía. Imposible que no seas guiado a toda verdad. ¿Sabías eso? No a medias verdades como te enseñan mucho. Es obvio, ponga mucha atención. Si alguien te ha dicho en tu caminar, en tu vida, que estás apostatando, que te caiga el 20. Créele a la verdad. Esa es la única forma que tú vas a tener a la verdad dentro de ti. Y a milagroso a nuestro Señor Jesucristo dentro de ti, creyendo lo que Él hizo Jesús en la cruz. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad, pero esa verdad tiene que estar dentro de ti. Esa es la única manera que tú puedes discernir lo que dice Dios a través de las Escrituras y ser transformado en una nueva criatura y ser salvo de la ira de Dios, de la ira venidera, creyendo el Evangelio de gloria. ¿Por qué es el Evangelio de gloria? Dice en 1 Timoteo 1:11 el Evangelio de gloria, porque sin este jamás verás la gloria de Dios. Se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4 que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que tienes que tener fe en esa preciosa sangre, porque sin sangre no puedes aplacar la ira de Dios. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón y rindes tu voluntad y rindes tu vida a Él, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que jamás tú caerás en la apostasía. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.